¿Cómo estás? Qué gusto. Bien, ingeniero, aquí estamos por escuchar su ponencia, estimado ingeniero. Bien, vamos a ver cómo nos va, aunque parece que la gente está preparándose para el fin de semana largo. Seguro, seguro, ya están de Semana Santa, ya, pues, ingeniero. Están en oración. Ajá, qué Buenas bueno, noches, ingeniero Campos. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Bien, gracias. De igual manera, ingeniero. Bien. Godofredo, Ah, si deseas, bueno, por respeto a los que ya están asistiendo, tenemos 6, bueno, incluyéndonos nosotros. No sé si 3. deseas ya iniciar. No hay problema, son las 7:07. A las 7:10 arrancamos. 10, ya, conforme. Unos 3 minutitos, por favor. Sí. Hola Coco, Palacios, buenas noches. Ingeniero Mesía, buenas noches. Buenas noches, colegas, bienvenidos. Muchas gracias por brindar un rato de su tiempo para escuchar esta conferencia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Bien, yo creo que ya vamos iniciando la conferencia de hoy día. Tengan ustedes muy buenas noches, colegas, amigos. Hoy, miércoles agrícola, me ha tocado presentar al presentador. Bueno, como ya tenemos conocimiento en esta conferencia de hoy día, denominada Avances de la implementación del Plan BIM Perú, va a estar a cargo el ingeniero Godofredo Vigil Saavedra, nuestro amigo y colega, ingeniero agrícola, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, diplomado en gerencia de proyectos con enfoque del PMI en la Universidad de Piura. Tiene especializaciones en gestión del riesgo, en agua y saneamiento, en gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental. Bueno, cuenta con más de 25 años de experiencia profesional y laboral y ha laborado en distintas zonas de nuestro querido país, resaltando las zonas de Amazonas, Lambayeque, el Santa. Es voluntario en la Federación Internacional de la Cruz Roja, integrante de ella, consultor privado y bueno, muchas actividades más que ya nosotros lo conocemos a Godofredo en sus actividades incansables. En verdad es admirable su físico que tiene para estar en la mayor parte de actividades que tienen que ver con el quehacer, principalmente de la ingeniería agrícola. Y hoy día nos va a brindar esta conferencia avances de la implementación del Plan BIM Perú. Este Plan BIM, que sus siglas son en inglés,
significa modelamiento de la información en la construcción. Bien, yo creo que ya son 7:10 de la noche. Bienvenidos a todos y le cedo la palabra a nuestro colega y amigo Godofredo Vigil para que inicie su conferencia. Adelante, Godofredo. Sí, muy agradecido. Muy buenas noches, colegas y amigos. Hoy miércoles, como todos los miércoles, vamos a tocar un tópico diferente y se ha preparado la conferencia Avance de la implementación del Plan BIM Perú. Esto en razón de que, como vamos a ver en los detalles, hay un proceso de modernización del Estado y esto es parte de la modernización que tiene que ver con la ejecución de los proyectos de inversión pública. Los temas que vamos a tratar ahora son 8 rubros, pero lo vamos a ir avanzando, no es tan extenso, sino que se ha distribuido de acuerdo más o menos a un esquema para irle dando una separación de temática. El contexto internacional siempre tenemos que observarlo porque la modernización no es que empieza en el año 2000, por ejemplo, 2002, que se dio la ley de modernización del Estado, ¿no? La modernización en el mundo, si no, no tuviéramos países desarrollados, países adelantados, ¿no? Han seguido diferentes estadios de evolución en este campo y el BIM no escapa a estas circunstancias. Entonces, en el contexto internacional, hablamos de BIM para tener una idea, ideas fuerza. El BIM, muchos lo ven lejano. Muchos lo ven como que, bueno, el BIM, estamos recién en el Estado peruano hablando, los profesionales escuchando, y va a ser bueno de aquí en varios años. Pues el BIM ya es obligatorio en una multitud de países, ¿no? Como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, en Europa principalmente, y en el Perú está siendo aplicado en forma progresiva. La tendencia definitivamente es que no hay país que se precie de ser un país desarrollado, avanzado, si es que no aplica los procesos BIM. Y lo otro es de que el BIM no es una opción. Como vamos a ver en el proceso legislativo, legal, normativo de nuestro país y en todos los países del mundo, el BIM se va a instalar sí o sí. Las normas peruanas ya están definiendo una hoja de ruta para esta implementación. El BIM, tenemos el rastreo de la información de BIM, la tenemos como punto de partida en el año 1975, es decir, hace 47 años. El BIM en el mundo, empezó en Estados Unidos, ya tenemos el registro histórico de hace 47 años. Entonces ya se plantea tal cual el BIM. En el 84, más o menos cuando nosotros estábamos estudiando, somos código 83, algunos de nosotros, se crea la ISO STEP, que regula la forma estándar del modelo de datos para el intercambio de productos. En ese tiempo, el Archicad, el primer programa de BIM. Miren, en 1984 en Estados Unidos se hablaba de Archicad. Acá todavía no llegaba la primera computadora. En el 96 comienza a funcionar el consorcio industrial IAI, que tiene que ver con aplicaciones integradas de inteligencia artificial. 1996 en Estados Unidos. En el 2000 se crea el Revit, del cual mucho escuchamos cuando decimos BIM, muchos dicen, es el Revit o el Navisworks. Entonces, el Revit es uno de los programas que sirven para desarrollar gráficos en 3D, ¿no? En el 2002 se crea el primer proyecto BIM integrado en Finlandia, 2002. Hace 24 años en Finlandia ya se empieza a utilizar como un proceso a nivel de gobierno. En el 2006 se lleva a cabo el primer proyecto en Estados Unidos.
En el 2007 se crea en Estados Unidos la GSA, son sus siglas en inglés, y en Finlandia las guías que hay que seguir para llevar a cabo el proyecto BIM. En este sentido, aquí tenemos en Finlandia 2007, pero tuvieron su inicio en el 2002, o sea, 5 años que tuvieron para preparar, instalar todo este tema, y ya en el 2007 ya tenían las guías para llevar a cabo un proyecto BIM. En el 2010, el Reino Unido anuncia los requisitos para la implementación. 2010, hace 12 años. En Finlandia, 2012, hace 10 años. Los países como España han adoptado las hojas de ruta para su implementación hace 7 años. Reino Unido, en el 2016 hace obligatoria la implantación de la metodología BIM. 2016. Y en el 2018 es obligatorio el BIM en España en los proyectos de licitaciones públicas de edificación. Hace 4 años. Entonces, nosotros estamos viendo que el BIM hace 45 años se crea, y este lento proceso de maduración de lo que es los procesos BIM en los diferentes países, lo cual ha significado la tecnificación de la construcción. Para adoptar de manera progresiva la metodología colaborativa, ya vamos entrando a los conceptos, lo que significa el BIM, metodología colaborativa, del modelamiento digital de la información. Requiere el esfuerzo conjunto del sector público, el sector privado y la academia. ¿Esto qué quiere decir? Hasta hace poco, la industria de la construcción ha seguido un proceso medio, digamos, por su lado. O sea, el sector privado, por su lado, con el desarrollo tecnológico que acarrea la construcción de tipo privado, y el sector público con este paso lento de tortuga que siempre tenemos. Lo que pasa es que el Estado, que es el principal contratista, el principal constructor en el mundo y en el Perú también, entonces tiene que adaptarse si es que quiere construir más acelerado, quiere construir de mejor forma y calidad, con menores costos, etcétera. Entonces tiene que adoptar las técnicas que están en boga y adelantarnos. Entonces, BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública. Este concepto, metodología de trabajo colaborativo, es lo que tenemos que entender cuando hablamos de BIM, de los procesos BIM que vamos a ver durante todo este proceso. Entonces, en esta primera introducción estamos viendo unas generalidades que vamos a ir paso a paso desglosando en la conferencia. Debemos tener en cuenta que el Estado peruano está dividido, digamos así, en los 3 niveles de gobierno, que son el nivel central, con sus sectores o ministerios, el nivel regionales y los gobiernos locales. Entonces, esa articulación entre la planificación del Estado en todos los niveles significa también tener documentos normativos que orienten ese desarrollo hacia un objetivo. El objetivo planteado ahora ya es el plan de desarrollo al 2050. Entonces, ese es nuestro marco de trabajo, nuestro orientador de planificación hoy en día. Como estamos hablando de los aspectos profesionales y del futuro y del país y del desarrollo, quiero plantearles esta, que es la visión del Perú al 2050. Esta es la visión, también la misión, que es, son los 2 ejes dentro de la planificación de largo aliento que tienen los países. En nuestro caso se ha actualizado al 2050. Entonces, somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho, de la institucionalidad, etcétera, etcétera. Y
Acá dice, el Estado constitucional es unitario, descentralizado, su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente. Entonces, para lograr esa eficiencia es que hay un conjunto de procesos de cambio en el accionar de parte del Estado. Bueno, en general, el Plan BIM Perú tiene 4 líneas estratégicas: establecer liderazgo público, marco colaborativo, capacidad de la industria y comunicación de la visión. En el transcurso de la conferencia vamos a ver cómo los plazos que van del inicio del 2018-2021 al 2025 y al 2030. Indudablemente tenemos que entrar al seguimiento normativo, ya que esa es la base sobre la cual se sustenta la actuación del Estado en nuestro país. Debemos partir el 24 de mayo de la política general del gobierno en el 2018. Aquí se señalan 5 ejes de política y entre ellos está desarrollo social, bienestar de la población, crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. El 16 de septiembre del 2018 se modifica la ley de contrataciones. Ojo, vamos a estar viendo, es importante, porque el BIM Perú no es que aparece ahora, porque lo escuchamos por ahí, sino que viene siendo introducido a través de modificaciones legales en toda la estructura legal del país, lo cual lo va convirtiendo poco a poco en una estructura de carácter obligatorio, poco a poco. Entonces, en el artículo 3 de este decreto legislativo 1444 se establece que las entidades ejecutan las obras públicas considerando la eficiencia de los proyectos en todo su ciclo de vida. Y mediante decreto supremo se establecen los criterios para la incorporación progresiva de las herramientas del modelamiento digital de la información. Cuando hablamos del modelamiento de la información, estamos hablando del BIM. El 19 de diciembre del 2018, se aprueba el reglamento del decreto legislativo 1252, que nosotros sabemos que es el reglamento del INVIERTP. Entonces, en el INVIERTP, donde se está contenida las orientaciones para todas las inversiones públicas en el Perú, se señala en el capítulo 2, artículo 8, párrafo 4. Dice, la DGPMI, como ente rector del sistema, tiene por función emitir las metodologías colaborativas del modelamiento digital de la información, 2018. Y en la 4ª disposición indica la implementación e incorporación de las metodologías colaborativas de modelamiento digital de información se realiza de manera progresiva. Entonces, primero se modifica la ley de contrataciones y se introduce el tema del modelamiento digital en septiembre de 2018. En diciembre se modifica, se aprueba el decreto legislativo 284 que modifica el reglamento del INVIERTP. Entonces ya tenemos 2 inclusiones del tema BIM en la legislación nacional, 2018. En el mismo 2018, hacia el 31, se aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad. En julio del 2019 se publicita el proyecto de lineamientos BIM. El 28 de julio del 2019 se aprueba, se publica el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. El 8 de septiembre del 2019 se aprueba la incorporación progresiva del BIM en proyectos de inversión pública. Papá no quería. El 8 de septiembre del 2019 tenemos acá la incorporación progresiva del BIM en proyectos de inversión pública. Entonces, tenemos
todo un conjunto de normas. Ya hay 2, 4, 6, 7 normas de las 8 que están mencionadas que están ya incorporando los temas de BIM. Luego, entre 28 y 29 de noviembre, se realiza en Lima, organizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, un Congreso Internacional del Uso del BIM en Proyectos de Construcción. En este congreso se busca, uno, incorporar algunas experiencias que ya están avanzadas en Chile, en Colombia, en México, y también significa la participación del equipo nacional en la exposición de los avances que se tiene en Perú, porque también se construyó desde el inicio una asociación de los BIM de Latinoamérica. Entonces, hay también un equipo latinoamericano que viene haciendo el seguimiento para homologar todos los procesos BIM, los procesos tecnológicos de BIM en América Latina. El 8 de agosto del 2020, ya estamos en pandemia, se aprueba los lineamientos para utilizar BIM. Allí en estos lineamientos para utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas, este es el esquema que tiene, esos son los lineamientos que tiene esta norma. El 7 de abril del 2021, hace un año, el Instituto Nacional de la Calidad aprueba las normas técnicas peruanas BIM, entre otras normas en el paquete del peruano, y está referido a las construcciones, al marco de clasificación y al marco de la información orientada a objetos, como también de los conceptos y principios de la fase de ejecución de los activos. Activos le llaman a toda infraestructura en las cuales el Estado invierte, porque es recursos, es dinero de la economía, de la ciudadanía peruana. En junio del 2021 se aprueba, se emite el plan de implementación y la hoja de ruta. Ese plan está señalando ya en detalle cuáles son las características, un poco más al detalle de los procesos, de los actores que van interviniendo en este plan BIM Perú. Se define a través del índice un conjunto de procesos que van a ir interrelacionándose para poder cumplir con estas metas. Y hace escasamente 13 días, el 31 de marzo, se aprobó o se publicó la resolución directoral 01-2022, que es la directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos pilotos BIM. Entonces, esto dado que inicialmente hay dos sectores sectores o ministerios que iniciaron la aplicación BIM y que ahora ya lo tienen en lo que se dice de forma robusta. O sea, el sector interior y el sector justicia. Entonces, hoy la mayor parte de las inversiones que se hacen en esos sectores son aplicando BIM. Luego, están progresivamente haciendo los pilotos en los otros sectores y paralelamente se están haciendo los pilotos, ¿no es cierto?, los proyectos pilotos de implementación en los gobiernos regionales. Ayacucho, primero Cusco, después Ayacucho, Tacna, Cajamarca, y hasta donde tengo entendido, el año pasado, el gobierno regional de Lambayeque también me parece que ha suscrito unos hojas de ruta para implementar estos procesos. ¿Por qué es piloto? Porque la realidad de los ministerios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales no son iguales. La envergadura de la infraestructura, de la plantilla técnica, de las capacidades profesionales y del conocimiento no son iguales.
Entonces, esto es así, además definido. Y ustedes pueden ver ahí cuál es la meta, la fecha meta, en julio del 2030. Y acá hemos condensado un poco la línea de tiempo desde el 24 de mayo del 2018 y avanzando hasta el 31 de marzo del 2022 y las normas que están por emitirse. Ahora, en el Plan Nacional de Competitividad, nosotros identificamos allí 4 hitos. El primer hito, que es el hito de partida, que se da de diciembre de 2019 a diciembre del 2020. Hay un seguimiento de medidas de corto plazo que implican las medidas iniciales. En el segundo hito, hasta julio del 2021, que se plantea logros del Bicentenario. También está definido en un Decreto Supremo 054. En el tercer hito, está definido hasta julio del 2025. Son los logros de mediano plazo. Ojo, que estamos casi a mediados del 2022. Es decir, en 2 años, 23, 22, 23, 24, en 3 años, hay metas, hay objetivos que cumplir hasta el año 2025. Y eso se está avanzando en forma progresiva. Y finalmente, el hito final, el cuarto hito que está planteado hasta julio del 2030, a través de los logros de largo plazo vinculados a los objetivos del desarrollo sostenible. Ustedes verán acá ese término, objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, este tiene una vinculación con la normativa internacional y sobre todo con los objetivos de desarrollo, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en la que se denomina internacionalmente la Agenda 2030. Y eso, bueno, no es porque se nos ocurre decirlo, ¿no? Esos hitos están definidos en el Plan Nacional de Competitividad que hemos visto que se emitió a través del Decreto Supremo 237 el 28 de julio del 2019. O sea, todo está normado, todo está establecido. Para hacer una ubicación más o menos histórica, desde el primer hito tenemos el primer periodo de gobierno, o abarca el primer periodo de gobierno desde el 2017 al 2021. El segundo y tercer hito están abarcando un segundo periodo de gobierno del 21 al 25, que es el que nos encontramos. Y el tercer al cuarto hito va a abarcar un tercer periodo de gobierno. Es decir, el desarrollo de los hitos que plantea el Plan Nacional de Competitividad y Productividad no están pensados por un gobierno, no están pensados por un sector, están pensados en función del desarrollo nacional, están pensados en función de mejorar la calidad del servicio público en las inversiones, en la asignación de las inversiones públicas. Y aquí nosotros vamos a observar desde mayo del 2018 que se da prácticamente, según lo que sostenemos, hasta el momento vamos 4 años de ejecución del Plan BIM Perú. Y entonces, de acuerdo al marco que está planteado, nos faltan 8 años todavía para cumplir. Pero, ojo, el tiempo pasa rápido. Recuerden ustedes, nosotros conversamos sobre esta problemática, sobre la pandemia, que el 15 de mayo, el 16 de mayo nos encerraron a todos. Ya pasaron 2 años. Entonces, no esperemos que esto pase, que esto avance. ¿Por qué? Porque está cambiando, va a cambiar todo el espectro, toda la forma de actuación de los profesionales, de todos los tipos de profesionales, ingenieros, abogados, economistas, administradores, médicos, enfermeras, todo tipo de profesionales vinculándose a los proyectos de inversión pública para los logros del desarrollo nacional. Y tenemos más o menos un escalón, una escalinata de esos objetivos. El primer hito, que parte con el proyecto de decreto supremo que regula el BIM, ¿no es cierto? Y el plan de implementación de la hoja de ruta en octubre del 2020. El segundo escalón, a julio del 2021,
que plantea tener estándares y requerimientos bien elaborados, proyectos piloto aplicando la metodología BIM que se inició con los gobiernos regionales, con ministerios, y ya empezó a acercarse a los gobiernos regionales. Y la estrategia de formación de capital humano, porque no es cuestión de decir, y ahorita vemos, ¿no? Vamos a aplicar la tecnología, pero ¿y quién la aplica? O sea, no tenemos ni en el sector público, principalmente, personal capacitado. Entonces hay que cambiar una serie de mentalidades y hay que fortalecer esas capacidades. A julio del 2025, el objetivo es el BIM aplicado en proyectos en el gobierno nacional y gobiernos regionales en tipologías seleccionadas. Hacia el 2025 ya se debería tener en pleno funcionamiento en los proyectos pilotos la aplicación del BIM. También el marco regulatorio y la plataforma tecnológica habilitante. Uno de los grandes problemas, y lo estamos viendo en otros tipos de programas e implementaciones, por ejemplo, el sector justicia, solamente para la emisión de estos certificados de trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí tenemos una serie, lo que se llama cuellos de botella, no funciona. Y uno de los problemas es las plataformas tecnológicas de interacción entre los servidores públicos que tienen que desarrollar el sistema, los usuarios, o sea, el público que no conoce, entre otras cosas. Al julio del 2030 se tiene como meta que la plataforma tecnológica habilitante, o sea, que el sistema para uso en todo el sector público, entre los 3 niveles de gobierno. Y, ojo, la obligatoriedad del BIM en todo el sector público normada. Y no es que a julio del 2030 van a emitir las normas. Como hemos visto, desde el 2018 ya están introduciéndose las modificaciones de las normas BIM en los diferentes sectores. Por tratarse de la norma orientadora, vamos a un poco a recoger los extractos del Plan Nacional de Competitividad, que lo vamos a pasar porque esto ya lo pueden revisar, pero es importante establecer, por ejemplo, qué nos dice el esquema, ¿no? ¿Qué está planteando el esquema? Los objetivos y el alcance del plan, ahí es donde está hasta el 2030. Las medidas por objetivo prioritario, ya se definen qué puntos, qué medidas, qué acciones, el seguimiento y la evaluación, cómo se va a ir midiendo, y la especialización y diversificación productiva para la competitividad. O sea que no solamente se trata de el sector construcción, se trata de todos los sectores que tienen que ver con el desarrollo nacional. Entonces, la estrategia integral plantea 3 fases. La etapa prospectiva, la síntesis articulada y la tercera fase, que es la implementación de las medidas contenidas en el plan. Son las 3 fases, las 3 grandes fases. Y las medidas por objetivo prioritario, 9. No las vamos a leer porque ya con eso ustedes tendrán más detenimiento y hay toda una, en la norma se detalla muy bien cada una de estas medidas por objetivo prioritario. Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad. Fortalecer el capital humano. Generar el desarrollo de capacidades para la innovación y adopción de transferencia de tecnología. Financiamiento local. Condiciones de mercado dinámico, generar condiciones al desarrollo de ambientes de negocios productivos, facilitar condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios, fortalecer la institucionalidad del país y promover la sostenibilidad ambiental. Es decir, no solamente se trata de poner cemento, no es eso. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad tiene que ver con cómo todos los sectores y todos los peruanos podemos poner el granito de arena para poder lograr el desarrollo económico del país, en ese horizonte de planeamiento que ahora ya es al 2050.
Y para ello, pues para cada objetivo hay un comité técnico público-privado. Es decir, no solamente, y ese es otro de las visiones, es decir, el Estado siempre ha trabajado solo. No que yo soy el dueño, que yo soy el que doy la plata, todo eso, mentira. No funciona así. Si queremos hablar del desarrollo, tienen que participar todos. Y la empresa privada, el sector privado es un factor importante. La población es otro factor importante. Entonces se han hecho comités técnicos públicos, privados, y se ha definido las entidades conductoras para cada objetivo prioritario. Bueno, tenemos que hablar de la estandarización. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando ya de aplicar el trabajo colaborativo, que así se llama, el BIM, en palabras simples es trabajo colaborativo, tiene que ver con establecer estándares de calidad desde el saque, y a nivel mundial ya se ha trabajado esto. Y tenemos que hablar de las ISO. ¿Qué es la ISO? La ISO es la Organización Internacional de Estandarización, que es una federación mundial de organismos nacionales de normalización. Para resumir, en nuestro país, el organismo técnico de normalización es el Instituto Nacional de la Calidad hoy en día, que antes era el ITINTEC. Entonces, a nivel mundial, ¿no es cierto?, la Federación Mundial de Organismos Nacionales, que es la ISO. Entonces se fundó con la idea de responder a una pregunta fundamental. Dice, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto, eso y aquello? No hay ningún producto, ningún bien, ningún servicio que no está definido a través de una norma técnica. El zapato que tienes, la computadora en la cual estamos trabajando, el sistema de redes, la señal de Wi-Fi, todo está definido a través de normas técnicas. ¿Cómo construir los edificios? Si no, no tendríamos el Reglamento Nacional de Edificaciones, que sale de la aplicación de las normas técnicas internacionales. Entonces, esa es la función del ISO. En el caso del BIM, hablamos de la ISO 19650. ¿Qué es una ISO? Ya hablando en singular, digamos, ¿no? La 19650. Es una serie de estándares. En otros conceptos dicen, es una familia de estándares, cuyo contenido pretende dar soporte a los agentes participantes, a los diferentes actores que deben trabajar con el BIM. Dice, en cualquiera de las fases del ciclo de vida de infraestructuras y edificios. O sea, muchos dicen, también por ahí hemos escuchado, no, el BIM es para las edificaciones. Pues sí, así nació. Pero como todo es dinámico y como el desarrollo es dinámico y como la construcción es dinámica y los procesos también, ahora se aplica a todo tipo de infraestructura física. Y aceleradamente se está avanzando a que se aplica a todas las actividades, ¿no es cierto?, no físicas. Activos le llaman. Mediante la metodología BIM, que es el Building Information Management, dice acá. Entonces vamos a ver en adelante por qué en algunos le dicen información de construcción, ¿no es cierto? Otros le hablan de manual, etcétera. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El título de la ISO 19650 es Organización y Digitalización de la Información en Obras de Edificación e Ingeniería Civil. Ya amplía el horizonte de toda la ingeniería civil que utilizan BIM, gestión de la información BIM. Bueno, es un resumen un poco de lo anterior. Y la ISO, la familia de las ISO 19650, que tiene que ver con el BIM, tiene hasta el momento 5 documentos.
La parte 1 de los conceptos, la parte 2 del desarrollo de los activos, la parte 3 la operación de los activos, la parte 4 el intercambio de información y la parte 5 el enfoque de seguridad para la gestión de la información. Ustedes verán ahí, estas son las normas internacionales. La 1 y la 2 se puede conseguir en español o castellano y la 3, 4 y 5 están en inglés. Y vamos a ver, algunos dirán, bueno, yo de acá la voy a bajar del internet. Sí se puede, ahí está el enlace en la cual pueden acceder a la información que tiene. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una página donde muestra la parte 1. ¿No es cierto? Que es de los conceptos y principios. Su costo es de 72 euros. Al cambio actual, más o menos a 4 soles, 7 por 4, 28, esta norma la pueden bajar con 280 soles, al cambio actual. La parte 2, que es la fase del desarrollo de los activos, también, y su costo es 68 euros. Lo bajan del internet, ¿eh? La parte 3, que es la fase de operación de los activos, está a 78 euros. La fase 4 del intercambio de la información, no hemos encontrado más o menos el costo, pero debe estar por ahí, es la parte 4. Y la parte 5, que es el enfoque de seguridad en la gestión, 69 euros. Ese es el costo de las normas internacionales. Entonces, sin embargo, en nuestro país, como hemos visto también en el seguimiento normativo, tenemos ya normas peruanas, se llaman así normas técnicas peruanas, que son procesadas por el Instituto Nacional de la Calidad. Y tenemos el modelado de la información de edificios, manual de entrega de información, el marco de trabajo, está a 120 soles. Tenemos la guía marco para el modelado BIM, 66.62 soles. Y la organización de la información, que está a 39 soles. Y estas son esas 3 normas. Las 3 normas que están ahí son estas. Entonces ahí está abajo, está el enlace de internet para que puedan visitar las páginas, y sería importante, es importante que los profesionales puedan adquirir esto, porque prácticamente es la base técnica normalizada que brinda el soporte técnico a el BIM en el Perú. Entonces, ¿qué es el BIM? Habíamos visto que se inicia con una publicación en 1975. Entonces, Charles Eastman, este señor, es un profesor universitario, es investigador en Estados Unidos y publica una obra donde plantea lo que es el BIM. O sea, prácticamente crea el BIM en 1974. Entonces, el modelo virtual lo ve como prototipo. 1974. Dice, para la industria de la construcción se trata de una nueva forma de operar. Este modo constituye desde siempre la metodología a trabajar en cualquier sector productivo. 1974. Este es un concepto de 1974. Hace 47 años ya se pensaba así. Nosotros ni idea teníamos. El nacimiento del BIM y el modelo virtual según Eastman. Aquí, por ejemplo, el acrónimo BIM, Building Information Modeling, esa M de modeling, conforme ha avanzado, incluso con el mismo Eastman, él va variando y dice primero modelo de información de construcción, después dice modelamiento de la información de la construcción, y luego dice gerencia o gestión de la información de la construcción. Es decir, los términos van mostrando cómo es que el conocimiento humano y cómo la tecnología va haciendo que este conocimiento sea gestionado de la mejor forma.
Entonces, algunos dirán los modelos, otros hablan de la modelización y otros hablarán de la gerencia o la gestión de la información de la construcción. Eso hay que tenerlo claro, no son que son cosas opuestas, son diferentes pensamientos referente a un mismo tema. Podría ser perfectamente Building Information Management, ya que el BIM tiene mucho que ver con la gestión de la información y no solamente con el modelado. Bueno, eso ya es un tema que se está imponiendo. Dice, mucha gente piensa que el BIM es un software. El BIM no es un software, el BIM es un conjunto de procesos para el trabajo colaborativo que usa herramientas, ¿no es cierto?, de gestión, herramientas administrativas, herramientas de software, herramientas de redes, herramientas de todo tipo y conocimiento humano. Es importante aclarar que BIM no es un software, definitivamente, aunque obviamente el software forma parte del BIM. El BIM, antes que todo y más que nada, es un método de trabajo que se define en el contexto de la cultura colaborativa y de la práctica integrada. Ahí tenemos el concepto de BIM. Bueno, reforzamos metodología de trabajo colaborativo. Es un método de trabajo que integra a todos los agentes que intervienen en un proceso de edificación. Arquitectos, ingenieros, contadores, maestros de obra, constructores, promotores, proveedores, gerentes, y establece un flujo de comunicación entre ellos. Como vemos ahí, ¿no? Entonces, generando un modelo virtual que contiene toda la información. Lo que estamos utilizando ahora, esta pandemia, que es lamentable, ha acelerado los procesos de virtualización y automatización. Y eso es parte de este proceso BIM. Cada agente es parte del proceso a través del método BIM, de trabajar en equipo. La información que se aporta al modelo proviene de diferentes softwares, programas de modelado, programas de cálculo estructural, software de presupuestos, análisis del comportamiento energético, análisis de medio ambiente, etcétera. El conocimiento de todas estas herramientas y de la capacidad de interoperatividad entre ellas es fundamental para implantar BIM. Ahora, la pregunta dirá, bueno, yo nunca voy a poder hacer eso, pero yo no me voy a aprender eso. Es que no es necesario. Como vamos a ver, por el desconocimiento, a veces nosotros decimos que nunca vamos a poder entrar al BIM. Pero en el BIM hay un conjunto de actores que tienen diferentes roles, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros va a haber cambiado su rol actual en los nuevos roles del BIM. Por ejemplo, y voy adelantando, nosotros o somos residentes de obras o somos supervisores o ahora se llaman coordinadores de obra o de repente los administradores de obras, etcétera, tienen nuevos roles en el BIM. No es que cambien, sino que incrementan, ¿no es cierto?, digamos así, una pizca de conocimiento que los convierte ya en un coordinador BIM, en un supervisor BIM, en un operador BIM, en un gerente BIM o en un modelador BIM. Por ejemplo, el caso más sencillo. Ahorita tenemos a los dibujantes CAD. ¿Qué rol sería en el BIM? Pues con el nuevo software, el nuevo conocimiento, ahora son los modeladores BIM. ¿Por qué? Porque aplican las herramientas que son propias del BIM. Ya no solamente es el AutoCAD en 2 dimensiones, en los planitos, largo y ancho. Ahora tienen que incorporar software de 3 dimensiones y otro. Y eso está ocurriendo, solo que no lo relacionamos con esa nueva, ¿no es cierto?, esa nueva realidad que es el BIM. La ventaja del BIM, establecidos en la norma, es la trazabilidad de procesos. Mayores facilidades para poder hacer seguimiento, para poder dimensionar, para poder enrutar o ensamblar.
Estándares de calidad, como hemos visto, que están relacionados a instrumentos, a herramientas que también tienen protocolos de calidad, van a obtenerse productos que tienen que ver con la calidad. La predictibilidad y control de costos y plazos. La información homogénea y oportuna y reducción de costos y plazos. El BIM supone la evolución de los sistemas de formulación basados en planos. Además de la información geométrica, que es el 3D, o sea, las 3 dimensiones, la dimensión de los tiempos, o sea, una maqueta virtual, una estructura virtual en 3D, de esa maqueta se puede extraer los tiempos. De esa maqueta se puede extraer los costos, la 5ª dimensión. De esa maqueta virtual se puede extraer los aspectos ambientales y energéticos, que es la 6ª dimensión. Y también se puede proyectar para la parte que tiene que ver con la operación y mantenimiento, que es el tiempo más amplio de la vida de un producto, de un bien o de un servicio. Entonces, al ser una metodología que utiliza una plataforma de trabajo colaborativa y concurrente, permite detectar interferencias desde el diseño, reduciendo atrasos y sobrecostos. Hoy en día, uno no se puede dar cuenta, si trabaja con planos simples, de interferencias que puede haber entre, por ejemplo, el arquitecto que hace un diseño y el estructural que hace otro diseño, sino hasta cuando está construido. No, que eso no debió ser ahí, que debió ser más acá. En la construcción virtual puedes corregir eso, de modo que la construcción ya no tienes esos paradas de obra, esos reprocesos, esos alargamientos de tiempo o esos aumentos de presupuesto. Bueno, unas ventajas del BIM frente a otra forma de trabajo tradicional. Ahora se actualizan automáticamente la información. Si actualmente con el método tradicional se produce un cambio en una estructura, tienes que hacer todos los planos de nuevo. Y tiene que ir a revisarlo un especialista, el otro especialista y el otro especialista. Los firma, los aprueban y van. Si a la semana siguiente haces otro cambio, tienes que volver a nuevamente todos los planos, todos los costos, todo de nuevo. Con la plataforma BIM, eso lo haces con la presencia de los especialistas al mismo tiempo, en la estructura al mismo tiempo, y al mismo tiempo vas a extraer los costos, modificar presupuestos, modificar cronogramas, etcétera. Y modificas las estructuras de acuerdo a las necesidades. Entonces, al mismo tiempo, porque lo estás viendo. Al trabajar todos los agentes sobre un único modelo, no hay posibilidad de pérdidas de información debidas a descoordinación. Al establecer este método de trabajo en paralelo, todos los agentes pueden plantear desde el principio las soluciones que consideren más convenientes para el proyecto, implicando directamente a toda la organización. Siempre, inclusive, el proyecto se desarrolla en tiempo real. O sea, lo ves, lo construyes, lo modificas y se modifican todos sus componentes, y también puede ser supervisado por el cliente. En este caso el Estado, si es un privado, el dueño o el que financia, y dice, no, esta estructura, el canal no debe ir por ahí, hay que irlo por acá. Entonces ahí va a estar el geólogo, ahí va a estar el topógrafo, ahí va a estar el estructural, ahí va a estar el hidráulico. Y cada uno definirá sus condiciones de trabajo para ese modelo y lo modificarán virtualmente. Y automáticamente van a tener la información, costos, cronograma,
estructura, materiales, personal, automáticamente actualizado. El BIM permite disponer en todo momento de cualquier información que se requiera, tanto de diseño como técnica, costos, plazos, mantenimientos. También permite hacer modificaciones en tiempo real que actualizarán automáticamente todos los parámetros, aumentando el grado de personalización y adecuación del proyecto a las necesidades del cliente. No, que nos olvidamos de 3 compuertas o 4 compuertas. Si trabajamos en planos normales, tendríamos que reprocesar todo, ¿no? El dibujante tiene que hacer los planos, después imprimir, el ingeniero tiene que revisar, después firmar, y si hay errores, regresarlo al dibujante. En la 3D, el dibujante presenta, el modelador, ahora hablemos apropiadamente, el modelador presenta, el ingeniero verifica, el geólogo indica, el hidráulico establece, y el cliente va a decir, está bien, no está bien, cambian acá, cambian allá. Al final, todos los agentes, ¿no es cierto?, participan, y lo que se va a imprimir, lo que se va a costear, lo que se va a cronogramar, es lo que todos han definido en la modificación. Las tareas de la gestión de instalaciones se vuelven mucho más eficientes. Esto es para la operación y el mantenimiento. Estas y otras ventajas tienen como resultado lo que se llama la optimización de todo el proceso de construcción y la gestión de activos durante todo el ciclo de vida. Y esto definitivamente es más eficiente en costos y plazos de la ejecución. Ahora, hemos estado hablando de las dimensiones. Hemos hablado de los planos actualmente en hojas, ¿no? En 2 dimensiones, largo y ancho. Pero con el BIM podemos trabajar la tercera dimensión, que como sabemos son largo, ancho y altura. El modelado del entorno existente. La logística de la seguridad y la salud. Porque ahí vamos a ver la altura de los edificios, la altura de los puentes, el ancho de las pistas, ¿no es cierto? La profundidad de las zanjas de agua y saneamiento, ¿verdad? La profundidad en los vasos de los reservorios. Y vamos a poder colocar allí también, en forma virtual, personas para ver cómo funciona la seguridad y la salud. El fotorrealismo, hacer esa visualización, incluso ahora con la realidad virtual, podemos introducirnos dentro de ese modelo para verlo desde adentro y ver cómo están las condiciones en que están diseñadas. La cuarta dimensión es la simulación detallada de esa ejecución, la simulación de las fases del proyecto. Cuando hablamos, por ejemplo, en canales, ¿no es cierto?, tenemos que nivelar. ¿Cómo se puede hacer, como un video, ¿no es cierto?, la nivelación paso a paso, los volúmenes que van cortándose, los volúmenes que van rellenándose, etcétera. El llenado y el vaciado de cada una de las partes de los procesos, ya sea de concreto mayormente, la colocación de las estructuras, las obras de arte, el control visual de la validación de pagos. Tú estás viendo, ¿no es cierto?, cuánto cuesta, etcétera, etcétera, etcétera. La quinta dimensión, referida a la obtención de mediciones para la obtención de costos. Miren, la tercera dimensión, visualización, virtualización. La cuarta dimensión, validación de pagos. O sea, materiales, tiempos que van a traducirse en costos. La quinta dimensión, métricas para costos, o sea, los presupuestos. Verificación de los controles mediante los modelos virtuales de construcción y soluciones para prefabricación. Si hay trabajos repetitivos, en lugar de hacerlo de la forma tradicional y ya se tiene diseñado, se puede prefabricar. Es parte de la industrialización. La sexta dimensión tiene que ver con la energía y el medio ambiente. O sea, el análisis energético conceptual.
el análisis energético detallado, la certificación de edificios sostenibles. Bueno, el término está aplicado a edificios, pero es aplicable a todo tipo de construcción hoy en día. La certificación LED, eso sí es aplicable a edificios. Y por último, la dimensión 7, la construcción en base a BIM, la estrategia del ciclo de vida del proyecto. El libro del edificio, lo que vendría a ser los manuales de operaciones para edificios, para canales, para presas, para estadios, para pistas, para puentes, para centrales hidroeléctricas, el libro de ese edificio, de esa construcción. El plan de mantenimiento del soporte técnico, el fichero de información BIM. En 2019, en julio, hemos dicho ahí, se realizó un congreso, uno de tantos congresos de construcción en Lima, en donde se presentó lo que es los avances de Lean Construction. El Lean Construction es también un sistema de trabajo y de proceso de construcción que se basa como herramienta principal, como una de las herramientas principales en el BIM, entre otras. Entonces ya se está hablando desde hace muchos años de la industria 4.0, que tiene que ver con la transformación digital. Y bueno, acá en Chiclayo no vemos, pero en Lima ya hay, en otros países ya hay, asistentes, como este jovencito que está ahí de rojo, ¿no es cierto? Asistentes ya metalizados. Y en los medios de comunicación ya encontramos temas de transformación digital, todo lo que es transformación digital, análisis, conceptos, ideas, procesos. Y aquí vemos cómo es que se procesa esa transformación. La primera revolución industrial tiene que ver con la utilización del vapor, que acelera los procesos de construcción principalmente, el comercio internacional. La segunda revolución industrial tiene que ver con el uso intensivo de la electricidad. La tercera revolución industrial, la computación. La cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, fundamentalmente. Otro de los procesos, métodos, metodologías, el Virtual Design Construction, el VDC, que también utiliza BIM y otros procesos de gestión. Entonces, esto es lo que está trabajándose. Miren, esto es del 2019 y se está mostrando cómo es que se trabaja y se enlaza allí. Información sobre los trabajos del gobierno en el plan BIM. Cómo es que se integra en este trabajo colaborativo, ¿no es cierto? El trabajo de campo de topografía con el trabajo satelital, la recogida de datos a través de los equipos y los planos satelitales. Aquí también referido a levantamiento topográfico con fotogrametría. La virtualización de la construcción, la utilización de medidores para ver la temperatura del acero adecuada y otros. La utilización de la IoT. La IoT que va a definir campos, ¿no es cierto? O capas, como le llaman, de trabajo de las diferentes. Ahora con la IoT, que no sabemos qué es la IoT, es la Internet de las cosas, la Internet of Things. Entonces, ya podemos ordenar lo que pueden hacer las máquinas, las cosas, las herramientas, los procesos, la luz, ¿no es cierto? Los robots. Y algo que tienen en común los sistemas antiguos y los sistemas actuales, en general,
Una cultura se tuvo y una cultura nueva en construcción 4.0. Los procesos, y acá también hay procesos. Acá hay regulaciones y acá hay regulación. Lo que cambia es la esencia de esos coincidencias. Pero en general son culturas, son procesos y son regulaciones. La alta digitalización implica alta cantidad de datos. Un entorno de simulación y virtualidad se potencializa la capacidad de agregar valor a los clientes. Cada vez hay más datos. La transformación digital promueve la reducción de desperdicios. Y la tecnología finalmente no es lo más importante, sino los procesos que utilizan esas herramientas tecnológicas. Y hace unos días, 13 días, se emitió la directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de los proyectos piloto utilizando BIM. Entonces, vamos a presentar de qué se trata, porque está dentro de esa lógica de ir mejorando, alimentando, modificando la normatividad para darle coherencia a la aplicación del método, de los procesos BIM dentro del Estado. Entonces, la estructura, el ámbito de aplicación es en los 3 niveles de gobierno. Nivel central, ministerios, niveles regionales y niveles locales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales. Se señala los procedimientos para la admisión de proyectos piloto. Es como un concurso, ¿no? Es como un concurso. O sea, una entidad X que desea en su institución empezar a aplicar un proyecto piloto. Entonces aquí están los procedimientos de la convocatoria, la presentación de solicitudes, la admisión de proyectos pilotos. El desarrollo del proyecto piloto define 4 actividades o 4 fases, ¿no? Las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, la ejecución contractual y el fin de fase o etapa. Y en todo ese proceso hay un acompañamiento al proyecto piloto por especialistas, ¿no es cierto?, de esos equipos que hemos visto que están definiendo la implementación del BIM. Y esta es la ruta de admisión, desarrollo y acompañamiento de proyectos piloto utilizado BIM, que es el anexo número 1 de esta resolución. Y fíjense ustedes acá cómo están cambiando, cómo van a cambiar lo que son los cargos a lo que son los roles. El jefe de proyecto o coordinador de proyecto ahora se va a denominar gestor BIM. El coordinador BIM o digamos el responsable de ejecutar tal proyecto, porque una cosa es el jefe de proyecto general y el otro es el que ejecuta directamente el proyecto, el coordinador BIM. Y su experiencia, ¿no? La experiencia específica y los conocimientos que se pide ahora. Igualmente, ya en los sistemas que están avanzados, esto ya se aplica. El especialista en arquitecturas, según el rol, es supervisor BIM. El especialista en estructuras, según el rol BIM, es supervisor BIM. Los especialistas de cualquier disciplina son supervisores BIM. O sea, va cambiando. Y también va cambiando las experiencias, los requerimientos y los conocimientos que se necesitan. Bueno, estas son vistas que se pueden observar cuando entramos a BIM, Plan BIM Perú en el Google. Se aparecen estos, ahí tienen abajo el enlace que permite poder ingresar a conocer esto, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta página sobre el Plan BIM Perú, por ejemplo, donde podemos encontrar la misión y el alcance, el marco normativo, las líneas estratégicas, los objetivos, los actores involucrados y los avances del Plan BIM Perú. Y aquí también vemos en esa página que está abajo, allí, los hitos que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? El hito 1
que ya es el septiembre del 2019, octubre del 2020. El 2021, los estándares, los proyectos piloto y la estrategia de formación. Hasta julio del 2025, bien aplicado a todo el gobierno nacional. O sea, todos los ministerios y órganos adscritos al gobierno central, según la norma, hasta julio del 2025 aplicará el BIM sí o sí. Y en ese proceso acelerado es que estamos en este momento inmersos. Y gobiernos regionales en proyectos pilotos. También ya maduros, como se dice. El marco regulatorio para la aplicación BIM en el sector público. Un poco ya definiendo un marco para ir preparando a todo el sector público. Y ya una plataforma tecnológica digital colaborativa para los sectores priorizados. Y hasta julio del 2030, ya la plataforma tecnológica para todo el sector público y obligatoriedad normada del BIM en todo el sector público. Y también podemos encontrar sobre lo que es el BIM, ¿no? La metodología, los beneficios, los usos y cómo va el BIM en el mundo. Y ahí se actualiza permanentemente. ¿Qué son estas páginas, no? Aquí estamos observando, yo lo acabo de hacer el día de ayer, ¿cierto? Que la metodología. ¿Qué es la metodología BIM? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Ahí hablamos de la Guía Nacional BIM. Y eso se publicó hace un año. La Guía Nacional BIM. Los beneficios, también hay toda una lista, pero los títulos son estos. Beneficios, transformación digital, integración de actividades de todas las especialidades, calidad, eficiencia, mejor comunicación con la ciudadanía. Un objetivo de la modernización del Estado es mejor comunicación con la ciudadanía. No se logra todavía, pero ese es el proceso de implementación y este es parte de ese proceso. Supervisión del avance de obra, rendimientos de activos, impactos en el medio ambiente y transparencia. Usos del BIM. Aquí hay un listado de 28 usos. Levantamiento de condiciones existentes, análisis del entorno físico. Lo que está en azul, en celeste, es lo que actualmente se utiliza. Y lo que está en negro es lo que todavía no se usa en el Perú. Es decir, en el sector público, ¿no? El sector privado ya lo usa, ya está está muy avanzado en este tema. Y esa es una característica que nos ayuda a decir que en el Perú tenemos la ventaja de que el sector privado está prácticamente adelante, está avanzando. El BIM en el mundo. Entonces aquí se habla, lo dijimos antes, Australia, Corea del Sur, Finlandia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos. Bueno, este ha sido un resumen. Hay muchas cosas, cuando lo terminé ya ayer, muchas cosas que faltan, evidentemente, y hay muchas cosas que están saliendo. Entonces yo les agradezco la atención y las preguntas que sean del caso, las opiniones de ustedes, es también una realimentación importante y esperando que podamos lograr el objetivo de mejorar el desarrollo de nuestro país. Muy agradecido y espero sus preguntas. Muy agradecido, ingeniero Godofredo. Excelente a mi apreciación, su ponencia. Y bueno, esperemos las consultas que hubieran de parte de nuestros participantes. Por favor, creo que es un tema muy interesante y adelante, está abierta la sesión.
Una consulta, buenas noches. El ingeniero Mendoza, Leonardo Mendoza. Buenas Una noches, consulta. ingeniero, adelante. Para efecto de ejecución de obras, ¿Aló? ¿Estaba hablando el colega Leonardo? así es, sí. Adelante. ¿Estoy en línea? Sí. Ya. En la parte de ejecución de obras públicas hay dos partes, el proyecto y la ejecución propiamente dicha, ¿no? Esas dos etapas que según lo que usted ha explicado van a estar unidas a través del BIM, ¿no? Para efecto de desarrollo, ¿no? Pero durante la ejecución de la obra hay un millón de problemas. Generalmente, por ejemplo, con los contratistas, que siempre quieren valorizar más de lo que hacen, ¿no? Y hay hasta colegas que también se prestan, desgraciadamente, para eso. Pero después generan problemas. Esos problemas de sobrevaloración de obras se pueden controlar con el BIM. Sí. Precisamente, una de las ventajas del BIM es que como los procesos son en tiempo real, por decir, como lo que es ahorita el cuaderno digital de obra, ¿no? Es una idea de lo que puede ser. Pero el cuaderno digital de obra, hoy en día, tú lo llenas, va a la entidad, ¿no? En el BIM, al día, tu celular es una de las herramientas, o tu tablet, y estás allí verificando en tiempo real y inmediatamente grabas la información que va a lo que se llama el repositorio digital. Es decir, si en la mañana vaciaste 30 metros cúbicos de concreto, inmediatamente lo registras y el maestro de obra tiene que indicar, es como en la seguridad y salud en el trabajo. Todo trabajo sale con un registro. En este caso, cada actividad, vaciado de cemento, armado de fierro, todas las actividades salen con un documento que inmediatamente sube al sistema. O sea, no hay forma de que uno después, al día siguiente, en la noche, venga y diga, no, se vaciaron 15 metros cúbicos, yo voy a poner 30. No, porque cada responsable, cada parte, cada involucrado registra su información. El de abastecimientos saca 30 bolsas e inmediatamente 30 bolsas y eso va al sistema automáticamente. Sacaste 50 fierros de media, 30 fierros de 3/4, inmediatamente se registra en su máquina, pero sube al repositorio del sistema. O sea, en tiempo real llevas un control de materiales, llevas un control del personal, la asistencia. Tienes allí tu celular donde o tu equipo, donde con la huella digital marcas tu ingreso. Eso sube al sistema. No llegaste, no está. No, que el ingeniero me va a pasar ese día porque es mi compadre, porque ayer lo invité a mi matrimonio. Piña. En tiempo real se maneja la información en estos procesos BIM. Es mucho más difícil, hasta ahora no hay forma, salvo que sea un especialista, un altamente especializado en sacarle la vuelta a través de medios informáticos. Pero es muy fiable porque todos los procesos que se ejecutan a nivel de obra son automáticamente subidos al sistema en tiempo real. Mabel. Muchas gracias. Sí, amigo. Buenas noches, ingeniero Godofredo y ingeniero Pante y todos los colegas. Tengo en sí dos consultas. Vamos a la primera. Tú dices, bueno, es cierto, en tiempo real se puede subir al sistema, pero ¿qué pasa con nuestro querido Perú? Que tenemos el problema de internet que falla,
o que no hay en ciertas zonas, no hay accesibilidad. ¿Y qué tal si la obra está en las zonas más alejadas? Por ejemplo, digamos, límite de Moquegua con Puno, etcétera, ¿no? Entonces, donde la señal no es, no, o no hay, o simplemente va y viene, no es buena. Entonces, ese es por una parte, cómo se podría trabajar en lo que es BIM, aunque se dice que es al 2025 realmente se va, todas las entidades del Estado deberían manejar BIM, en el mejor de los casos, diría yo, porque conociendo la realidad del Perú es bastante complicado, ¿no? Esa es por una parte. Y la segunda pregunta va dirigida a lo que son los estudios, ¿no? Sabemos también muy bien que cuando se hacen estudios, lamentablemente, a veces se encuentran ciertas deficiencias, ¿no? Muy bien porque no lo exige en el estudio, ¿no? En los términos de referencia, lo que solicita el Estado no está incluido, y muchas veces algunos especialistas, debido a salvaguardar su trabajo, son muy exquisitos y realmente hacen todo lo que se debe hacer, ¿no? Pero el Estado muchas veces, como dicen, no te lo exige, no tienes por qué cumplirlo, simplemente haces el estudio tal como te lo dice el Estado, con ciertos lineamientos y listo, ¿no? Entonces, muchas veces se encuentran en campo, cuando se va a ejecutar obra, cuando se hace el expediente, porque en el perfil a veces, bueno, la ficha técnica es muy, a veces tiene muchas deficiencias. Entonces, cuando llegas al expediente técnico, encuentras ciertas situaciones que hacen variar, y muchas veces hasta se varía la meta establecida desde la ficha técnica o desde el perfil. Entonces, y se tiene que ampliar, porque son zonas donde no hay información y lamentablemente, como te digo, el Estado no te exige ciertas situaciones. Por ejemplo, uno de los casos que tuve la casualidad de conocer fue uno de una carretera donde no se había hablado sobre aguas subterráneas, y a la hora que se amplió esa carretera se encontró ahí ojos de agua, cuerpos de agua subterráneos, ¿no? Entonces, cómo el BIM te permite también articular toda esa parte y mejorarlo durante el proceso ya del expediente técnico y en el momento de la ejecución, ¿o no? Porque en el caso que te digo de la carretera, estaba en expediente técnico, ya tenía expediente técnico, estaba en ejecución, y encuentran eso. Entonces, y no solamente en un tramo, sino en muchos tramos de la carretera. BIM también te permite, a la hora que vas incorporando y vas mejorando, también te va a permitir incrementar los costos, o es completamente cerrado en ese momento donde ya está sacramentado con el expediente técnico. En el caso de carreteras, por ejemplo, que es bastante complicado en las zonas altoandinas de nuestro Perú. Básicamente son las dos preguntas que tengo. Gracias. Sí, gracias por las preguntas. Eso permite tocar unas aristas importantes. Justamente, una de las limitaciones, decía, que nos ha permitido identificar esta pandemia es la deficiente cobertura digital en el país. Tenemos ciudades que están suficientemente coberturadas. Chiclayo, y ni siquiera todas las ciudades, ¿eh? O sea, Chiclayo, por ejemplo, usted se va a, ¿qué digamos? A Culpón, ¿no? Hay zonas donde no hay señal, en la ciudad de Chiclayo, en Leonardo Ortiz. Entonces, tenemos una gran deficiencia ya identificada, y eso está planteando también paralelamente en el gobierno generar, ese es un reto, está generando necesidades de otros tipos de intervenciones. O sea, no se puede exigir eficiencia en la aplicación de determinadas acciones si es que no tienes toda la cobertura para optimizar. Actualmente, por ejemplo, para sacar el CertiJoven, el certificado de trabajo a los jóvenes, y últimamente el CertiAdulto, certificado de trabajo de los adultos, por ejemplo, se hace por internet, no se cobra, es gratuito. Pero ahí viene la interoperatividad.
Entonces, no se ha enlazado con los sistemas de justicia, con los sistemas penales, con los sistemas policiales, ni con los sistemas de registro civil. Entonces, hay muchas personas que sale homonimia, o sale buscado, o sale, etcétera, procesado. Entonces tienen que hacer otros trámites y lo que resulta engorroso. Es un problema de interoperatividad, es un problema de redes, de internet, como dicen. Y el otro tema es que hay zonas que no tienen acceso. Es una debilidad que se ha encontrado y se ha desnudado más en esta pandemia. Ese es respecto al internet. Y segundo, la vida útil de un proyecto, de un bien o de un servicio, por decir, hablemos del sistema de agua y saneamiento. 20 años. La parte de diseño, que va desde la idea, el perfil, el expediente, póngale 8 meses. Un año ya, un año. La ejecución, 5 meses, 6 meses, medio año. En cambio, la parte de operación y mantenimiento son el resto, 18 años y medio. Entonces, en el BIM está enlazado desde la idea hasta el cierre del proyecto, o sea, toda la vida útil de ese bien del Estado, en este caso. Entonces, esa concepción va, como decía el colega anteriormente, o sea, cuando estás elaborando el expediente, y yo he encontrado expedientes, lamentablemente, de un 100%, el 90% negativo. Entonces, copy-pega, mucho copy-pega. Felizmente eso no lo he encontrado en Lambayeque, ¿no? No sé, yo supongo que en Lambayeque nosotros nos esforzamos por hacer buenos expedientes, ¿no? Entonces eso por lo menos me alivia, me dice que en Lambayeque estamos algo bien. Pero ese problema, eso se aplica desde allí, desde la idea, el perfil, no encuentro información. Los proyectos se hacen en función de la realidad. Por eso es que cuando se termina de hacer el expediente, se termina de hacer un coliseo para 5.000 personas en un pueblo donde justo hay 300 familias. Entonces, ese es un problema. Y es seguro, porque ya existen experiencias, que el BIM ayuda en esto, porque el seguimiento es en tiempo real, es automático. Entonces, sí ayuda el BIM, los procesos BIM, los diferentes elementos de los procesos BIM ayudan a mejorar la calidad de las ideas, de los perfiles, de los expedientes, de la ejecución de obras y de la obra misma construida. Pero el problema viene ya por la parte de lo que se llama la resistencia al cambio. O sea, nosotros, los seres humanos, nos acostumbramos a esta forma y es difícil poder cambiar, sabiendo que esto va a mejorar. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de la corrupción. O sea, hacer un sistema automatizado donde o alguien, cualquier persona, sea autoridad, sea digamos, técnico, profesional, lo que sea, no puede sacar ventaja. Lamentablemente eso está muy difundido y por tanto pone trabas, pone piedras, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en muchos lugares. No solo con el BIM, también con otros sistemas de automatización de la información. Bien, ¿alguna otra consulta? Ahí estoy poniendo el enlace para compartir la presentación al final, después de la conferencia. Sí, Mabel. Ya,
Entonces, a ver, para ver si entendí bien esa parte, entonces en el Estado sí va a permitir dentro del BIM los cambios que se den durante el proceso del expediente técnico y que se puedan aplicar en la ejecución o durante la ejecución de obra para poder evitar esos problemas posteriores a lo que vendría a ser en el mantenimiento de la obra, ¿correcto? Sí, Ahí, sí. Lo interesante es que sí se puede aplicar. La limitación que se ha encontrado, que es una de las que usted ha mencionado, es la limitante de las redes. La otra limitante es la tecnología. Digamos, la Municipalidad de Lambayeque estará en capacidad de poner una red que se instale en todas sus instalaciones. Entonces se ha hecho un análisis, una evaluación de las 1984 municipalidades en el Perú. El 80%, por no decir más, el 80% no tiene capacidades económicas, instalaciones apropiadas, no tiene personal capacitado. Y entonces, dentro de la evaluación que se hizo en el 2017 y 18, está pues a empezar a hacer los pilotos con aquellos que se encuentren preparados. Y la última norma que hemos visto, referido a la implementación, o por acá lo tenemos, tiende a eso, ¿no? O sea, aquellas entidades que cumplan con determinados requisitos, en el artículo 8, la admisión al proyecto piloto, o sea, hay requisitos, ¿no? Que tengas infraestructura, que tengas personal capacitado, que tengas áreas, que tengas recursos para poder destinar para el proyecto piloto, etcétera. El Estado te va a apoyar, pero no te lo va a hacer. Entonces, en el caso de los gobiernos regionales, el gobierno del Cusco en el 2019-20 fue uno de los que fue el primer gobierno regional que quiso hacerlo. Luego está Tacna, luego está Ayacucho, como decía, Cajamarca es uno de los últimos, y me parece que Lambayeque también. Pero es voluntad, y eso es lo que falta. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta, colegas? Aprovecharlo al ingeniero Godofredo con esta amplia experiencia que tiene en este tema. Un poco reforzando la pregunta del colega Leonardo, eso es lo que se puede lograr, ¿no? O sea, un control en tiempo real. Tú estás ejecutando y eso lo está registrando. Esto se puede hacer. Aparentemente esa es una utopía, es un sueño, pero eso sí se puede hacer. El problema es que las instituciones quieran hacerlo, ¿no? Ya ese es otro tema ya. Ya, Pepe. Gracias. Bueno, yo también quería participar en una opinión. Creo que estos procesos que, si bien es cierto, tal como lo has descrito, ya tienen avances significativos en otros países, nosotros todavía estamos, como se dice, en pañales, pero se va avanzando. O sea, es un proceso de seguramente que por eso es que has explicado que a los años 25, a los años 30, deben ya estar implementados sí o sí. En ese sentido, seguramente que va a ir avanzando progresivamente en nuestro país y tiene que ir de la mano con las implementaciones, en este caso, por ejemplo, del Internet, ¿no? Y otros que tienen que estar de la mano con estos procesos, ¿no? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, el caso que dieron a conocer sobre el cuaderno de obra digital. Si bien es cierto, no está implementado en todas las obras, pero ya en algunas, en donde existe la Internet, existe
posibilidad de hacerlo, es una medida que ha minimizado el tema, como dijo Godofredo, de sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Prácticamente obliga tanto al residente como al supervisor a estar presente en la obra y tomar en cuenta todo lo que viene sucediendo durante el día. De tal manera de que antes de que se cierre el día ya tiene que estar registrado en el cuaderno electrónico, ¿no? Entonces, esta es incluso está todavía a modo de prueba, pero pienso de que ya se está ingresando a este sistema, ¿no? Es una forma. Entonces, de esa manera, los procesos van a ir avanzando. Pero lo básico es que, como dijo el colega Godofredo, es persona, es voluntad. Si nosotros no nos preparamos para eso, no vemos con una idea futura de bienestar para nuestro país, lógicamente vamos a ir poniendo piedras, porque tal vez quienes han estado acostumbrados a sacarle la vuelta a la norma, a los supervisores no ir a las obras, simplemente ir una vez al mes, firmar los cuadernos y todo ello, les va a afectar definitivamente, ¿no? Va a ser un cambio radical. Entonces, de hecho, va a haber alguna resistencia ahí. Pero de todas maneras, creo que nosotros que estamos involucrándonos ahora en esto, entendiendo cómo es el tema, y si queremos un cambio en nuestro país, vamos a tener que apuntar a apoyar a la implementación de estos sistemas. Poco a poco, gradualmente, porque no tenemos las herramientas y los elementos, pero sí, al menos particularmente creo que sí se va a lograr. Eso es lo que quería comentar, Godofredo. No sé si algunas palabras tuyas finales para ya ir cerrando el tema, salvo que haya algún colega que quisiera intervenir. Ingeniero Panta, permítame, por favor. Adelante, ingeniero. Sí, bueno, diríamos, ya las preguntas han sido claves, la presentación del ingeniero ha sido brillante y quería felicitarlo realmente. Más bien, yo creo que se nos está planteando los nuevos roles, ¿no? En el caso de la ingeniería, ¿no? Y justamente la metodología que nos ha planteado el ingeniero Vigil justamente nos lleva a tomarlo como una opción, a saber que es integrativa, ¿no? Como él lo ha dicho, hay herramientas colaborativas, ¿no? Y sobre todo roles distintos, nos hace ir pensando en ir construyendo ya modelos que lleven en su momento a la excelencia, justamente por el hecho mismo de utilizar el ISO, ¿no? Ya hace de que esta metodología no solamente sea una opción, sino tal vez una tendencia de ir construyendo esos modelos básicos de gestión, en su momento el modelo experto y como otros países lo hacen, con la búsqueda de la excelencia. Entonces yo creo que es una alternativa, más bien yo le recomendaría a usted y a través de usted al ingeniero Vigil, que de repente nos fortalezcamos en esto, ¿no? Conocerlo un poco más a profundidad me parece muy, muy interesante, ¿no? Y quería felicitarlo al ingeniero Vigil por su brillante presentación realmente. Gracias, gracias, ingeniero. Gracias a usted, ingeniero. Yo coincido también que debemos ir ya involucrándonos los profesionales en estos temas porque es el futuro. Ir a los jóvenes también concientizarlos para que esto sinceramente sea un efecto muy positivo para nuestro país en medio de todas las situaciones que hemos visto de corrupción y todo ello, pero que sabemos que es de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido, ingeniero. Felicito también a Godofredo. Él ya nos ha hecho una exposición anterior, ahora la está fortaleciendo, pero sin embargo, creo que debe reforzarse estos conocimientos a través, tal vez, de cursos ya más extensos para que la gente vaya conociendo mayor detalle, ¿no? Sí, bueno, para concluir, decir que el reto está ahí, ¿no? El que lo toma, el que quiera asumir, el que quiera continuar
nos quejamos normalmente y vemos, ¿no? No solo nos quejamos, sino que vemos que en varios proyectos, en varios de los proyectos que hay en varios lugares del país, contratan profesionales ecuatorianos, colombianos, bolivianos, chilenos, y nos quejamos que ¿por qué no contratan a los peruanos? Y lo vemos en muchos proyectos, ¿eh? Acá mismo en Lambayeque, en el proyecto Olmos, hay varios extranjeros, colegas extranjeros, y hay la queja justa de que el colegio debe pronunciarse, que ahí deben contratar más ingenieros peruanos. Pero estamos a la altura de las necesidades y los requerimientos técnicos que piden estas empresas que vienen con tecnología extranjera, con tecnología de punta, que aplican las ISO, que aplican las normas internacionales. Entonces es un reto. Depende de nosotros finalmente y espero haber contribuido con un granito de arena en el conocimiento de esta normativa que está modificando toda el accionar de las inversiones públicas en el Perú. Solamente invocar que hay que centrarnos en esto porque esto no es el futuro, esto es el presente. Gracias. Muy bien, muy agradecido, Fredo. No sé si podrías compartir la pantalla del certificado. No está. Bueno, tengo unos inconvenientes en mi computadora, pero de todas maneras voy a leerlo, lo tengo a la vista. El Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lambayeque, Capítulo de Ingeniería Agrícola, otorga el certificado al ingeniero Godofredo Vigil Saavedra por su participación como ponente en la conferencia Avances de la implementación del Plan BIM Perú, desarrollado por el Capítulo de Ingeniería Agrícola el día 13 de abril del año 2022 con una duración total de 2 horas académicas. Agradecemos al ingeniero Godofredo Vigil Saavedra por su brillante exposición y esperamos que nuevamente nos brinde una ampliación de estos temas, ya que hemos visto esta necesidad de conocimiento, ¿no? Nuevamente, nuestro agradecimiento y también felicitaciones a los participantes por su tiempo dedicado en estos momentos y desearles un buen fin de semana en compañía de su familia, aprovechando estas celebraciones de la Semana Santa. Muy agradecido y tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos.